Bienvenidos, bienvenidas a Congénero, un programa dedicado a mostrar el universo femenino y el mundo contemporáneo, teniendo como eje transversal la perspectiva de género. Soy Leonie Rivera y estaré junto a ustedes durante la próxima media hora. Comencemos. En esta edición conversaremos sobre la violencia de género, los esfuerzos de nuestros países por mejorar las condiciones de los y las trabajadoras domésticas, la polémica que genera el matrimonio igualitario en países de nuestra región y los debates del patronato social en Rusia. Iniciamos nuestro programa en Colombia. Mujeres víctimas del conflicto armado, desplazadas por la violencia, se han convertido en lideresas de la tierra que defienden los derechos de los desplazados, que como ellas llegan hasta la capital, Bogotá. 40 de estas mujeres hoy viven entre un chaleco antibalas y amenazas por desmovilizados. En medio de un foro organizado por la Secretaría de Salud para hablar de prácticas psicológicas para víctimas del conflicto armado en Colombia, chalecos antibalas grises envolvían el torso de varias mujeres que dicen estar siendo discriminadas, olvidadas por el Estado y que aún no se sienten reparadas como lo dicta la ley. No, ya está reparada, ya tiene, mentiras, no es una mentira. Nosotros, la población víctima del conflicto armado, estamos en una situación caótica, lo decimos nosotros aquí como lideresas en Bogotá. Están acabando con nosotras las mujeres porque nos damos la lucha, nosotros no le tenemos miedo al Estado a decirle la verdad lo que sentimos. Mientras el presidente Juan Manuel Santos le daba el visto bueno a la reforma a la salud, no habló en ningún momento de la reparación psicológica a las víctimas. Se estableció también las EPS, se acaban o más bien se transforman, las que quieran, en una especie de gestores, pero no van a administrar recursos, esos recursos van a ser administrados directamente por una entidad única que recauda y que paga directamente a los hospitales. 40 de estas mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado fueron amenazadas hace 2 semanas por un grupo paramilitar denominado las Águilas Negras, lo que podría convertirse en un doble desplazamiento. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde nos vamos? ¿Para dónde cogemos? Señor, yo le pido al presidente de la República, al Estado colombiano, que nos mire, que como mujeres nos están acabando en todos los espacios, en todos los entornos, ya no sabemos qué hacer. Y todavía, a pesar de eso, todavía es el momento en que a nosotros no nos han brindado la protección que necesitamos. Un informe de la Confederación Internacional Oxfam dice que el 70% de las mujeres en Colombia han sufrido algún tipo de violencia sexual. Paul Bacarés, Telesur, Bogotá, Colombia. Pero en este país las mujeres no solamente son desplazadas de sus tierras, sino de los puestos de empleo más respetados. Es por eso que se firmó hace poco el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que busca mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Sin embargo, los 2 sindicatos que se están surgiendo para defender a estas mujeres aseguran que la legislación colombiana no las tiene en cuenta para mejorar lo que han llamado la esclavitud del siglo XXI. Ana es empleada doméstica y cansada del maltrato de sus jefes, optó por conformar un grupo de amigas, el primer sindicato en Bogotá de trabajadoras del hogar. Ella dice que esta idea surgió para defender sus derechos laborales y decirle al gobierno que no son invisibles y que van a luchar por una igualdad social. El sindicato nace a raíz de toda la necesidad que nosotros vemos para que seamos visibilizadas, nos vean como lo que somos trabajadoras, no somos esclavas, que la misma sociedad nos vea que nosotros también tenemos reconocimiento, que nosotros también desarrollamos trabajos y que nos estamos cansadas de la esclavitud. Según la directora de la Oficina de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la legislación colombiana permite que las empleadas domésticas en muchos casos sean tratadas como esclavas. La poca capacidad que hay para reglamentar la supervisión de este trabajo en los lugares que es el hogar. El hogar hoy debe ser revisado y tiene que tener seguimiento y debe tener supervisión desde el Ministerio del Trabajo para que este sea considerado realmente un trabajo decente. Las líderes de estos sindicatos aseguran que a las empleadas domésticas les da miedo denunciar y luchar por sus derechos por temor a perder sus empleos.
En el trabajo doméstico no se reconoce a las horas extras. Usted le dieron un trabajo y tiene que terminarlo, y si no, pues es maltratada, muchas veces verbalmente. Existe la humillación, que porque, pues, digamos, el maltrato verbal sí existe. Más de 700.000 mujeres son empleadas domésticas en Colombia y sus salarios varían entre 150 y 250 dólares por más de 8 horas de trabajo. En muchos casos son mujeres menores de edad y desplazadas por el conflicto armado. Paul Bacarés, Telesur, Bogotá, Colombia. Este convenio no solo ha sido adoptado en Colombia. América Latina ha marcado la pauta a nivel mundial en cuanto al número de ratificaciones, con unos 6 países, mientras que en otros se está en trámite, entre ellos Brasil, donde recientemente fue aprobada una legislación que amplía los derechos de los empleados domésticos y los iguala con los demás trabajadores del país. La medida es considerada como una defensa de los derechos humanos. Temprano en la mañana, Katia llega a esta casa. Trabaja aquí como empleada doméstica desde hace algún tiempo. Narra que en su empleo anterior no era respetada. Eles colocavam para que eu chegasse bem cedo, ellos me obligaban a llegar bien temprano y no tenía horario de salida. Não tinha horário de almoçar, tampoco horario para almorzar. Tinha que fazer de tenía tudo que na casa. E assim, eles achavam que era obrigação que eu fizesse de tudo, mas não me pagavam certinho, não tinham dia de me pagar. Ahora, una legislación aprobada recientemente por el Senado protege sus derechos laborales, también los de Nayara, que realiza la misma labor. Creo que ya era tiempo que eso sucediera. A los más de 7 millones de brasileros que laboran como empleados domésticos, más del 90% mujeres, ahora se les garantiza que solo trabajen 44 horas cada semana, entre otros beneficios. Ahora tengo derecho a jardín de la infancia, el salario fijo, tengo tiempo de descanso, tengo horario de entrada y de salida. Tampoco pueden ser despedidos sin un previo aviso. Si usted quiere que ella salga al día siguiente, tiene que pagar una multa que la asegura porque no se le avisó, hasta que consiga un nuevo empleo. Incluso tienen que ser retribuidas si laboran más tiempo del establecido. Yo pensé que esa ley no iba a llegar nunca a Brasil, pero hoy ya la tenemos. Empleado doméstico en Brasil es considerado quien labora para otro en su residencia. Cocineras, ama de llave, chofer, jardinero, custodio, entre otras profesiones. Graciela Requejo, Telesur, Brasil. Existen más de 52 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo. La mayoría son mujeres, que siguen estando excluidos de la protección que gozan otros trabajadores. Sin embargo, como vimos anteriormente, hay un reconocimiento cada vez mayor en el ámbito internacional. Los trabajadores domésticos en el mundo representan una población laboral de 52,6 millones, de los cuales el 83% son mujeres, siendo el 29,9% excluido de la legislación laboral nacional. Solo el 10% está cubierto por ella, en igual medida que otros trabajadores que se desempeñan en diferentes áreas. 45% no tiene derecho a periodos de descanso semanales o vacaciones anuales remuneradas. Más de la tercera parte de las trabajadoras domésticas no tiene derecho a la protección de la maternidad, según datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo. En el ámbito mundial, la región de Asia y el Pacífico ocupa el primer lugar con más trabajadores domésticos en el mundo, específicamente con 21,4 millones. Por su parte, América Latina y el Caribe posee el segundo lugar con 19,6 millones. Asimismo, le siguen África con 5,2 millones. Los países desarrollados, 3,6 millones, y el Oriente Medio, 2,1 millones de trabajadores domésticos. Y hoy a través de nuestra cuenta en el Twitter, @TLSurConGénero, les preguntamos lo siguiente: ¿cuáles han sido los principales avances en cuanto a la protección de los y las trabajadoras domésticas en América Latina? Vamos a conocer algunas de sus respuestas. Por ejemplo, Roberto Durán nos dijo lo siguiente: en El Salvador jamás las trabajadoras domésticas habían tenido acceso a seguro social. Hoy es ley de la República. Otra de las opiniones: en países como Venezuela se han realizado avances increíbles en cuanto a la inclusión
participación de la mujer en espacios políticos, por ejemplo? Vamos a ver otra de las respuestas. La ley recientemente fue promulgada en Argentina para personal doméstico. Otra persona nos hizo conocer que horas de descanso establecidas, por lo menos 24 horas, derecho a un salario mínimo, seguridad social, entre otras. Otra de las opiniones nos contó que la nueva LOT en Venezuela los incluye con varios derechos y promete una ley especial. Vamos a hacer la primera pausa. Esto es Con Género. Al regreso, más información. Continúe con nosotros. Estamos de regreso en Congénero. El feminicidio se torna común en varios países y Ecuador no es la excepción. Organizaciones de mujeres y defensores por los derechos humanos esperan que este acto sea tomado en cuenta en el nuevo Código Penal que discutirá la Asamblea Nacional Ecuatoriana en los próximos días. Este es uno de los centros de apoyo integral para mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Quito. Aquí reciben asistencia legal y psicológica. Según las estadísticas, 6 de cada 10 mujeres a nivel nacional son violentadas en sus derechos. Repasamos el otro día estos datos estadísticos y se veía que en los 2 lugares donde se presume debe haber seguridad, que es en el hogar y en la escuela, es donde más expuesta está una persona. Según archivos policiales e investigaciones, confirman que las relaciones de pareja son el primer escenario de alto riesgo para las mujeres. Muchos desembocan en femicidio, el mismo que no está tipificado como delito. Si es que se tipifica como femicidio el asesinato para mujeres, creo yo que sí apoyaría a que no se quede en la impunidad. El femicidio ha sido un acto de violencia recurrente. Se han reportado en las últimas semanas varios casos. Activistas de derechos humanos y familiares de víctimas esperan que la Asamblea Nacional incluya este delito en el nuevo Código Integral Penal. Hay antecedentes en Bolivia, se aprobó ya a principios de año una ley contra el femicidio. Con 35 años de cárcel se castiga al agresor sin indulto, sin que pueda el hombre pedir indulto. En Argentina hay cadena perpetua por este tipo de crímenes. Aquí no hay. El actual proyecto de ley propone, además de la tipificación del femicidio, una sanción entre 25 y 28 años de prisión, la misma condena prevista también para el sicariato. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Perú tampoco escapa a esta realidad. En ese país, 4 de cada 10 mujeres son agredidas por sus parejas. Muchas peruanas perciben que la violencia de género va en aumento, al igual que la impunidad para sus agresores. En lo que va del año, la Policía Nacional registró solo en Lima 1.270 denuncias de violencia contra mujeres, cifra que resulta pequeña considerando que solo el 25% de mujeres agredidas acuden en busca de ayuda. El otro 75% no denuncian a sus agresores. Los motivos que a veces algunas de ellas aducen es por cuestiones económicas, por violencia sexual, por la diferencia o la disputa de sus hijos y por otros motivos, ¿no? Hay casos de infidelidad, casos de alcoholismo y otros más, ¿no? En el Ministerio de la Mujer ven el tema con preocupación. Estas agresiones inclusive llegaron a la muerte de las víctimas. En 2012 se registraron 93 feminicidios y en lo que va del año 14. Además de que una muerte se produce por un tema de discriminación, también se ha evidenciado que una muerte ocurre porque hay una no diligencia de los operadores, porque hay probablemente un descuido también de algunos de los
esta ruta. Si bien en Perú está aprobada la ley del feminicidio, que estipula penas de hasta 25 años de prisión a los infractores, en la población se percibe impunidad para los agresores y que la violencia familiar va en aumento, culpando como causa de tal situación al sistema. Poner una norma legal pero que sea un poco más rigurosa con estas personas. A veces que no hacen justicia por lo que ponen plata, piensan que las leyes de la mujer lo dejan a un lado, no lo hacen valer. Para empezar, el país tendría que tener ya una política de salud y dentro de la pésima política de salud que tiene no consideró esos casos. Muchas mujeres víctimas de violencia acusan que el proceso de denuncia en las entidades encargadas es complejo y largo. Muchas de ellas lo abandonan sin resolver la denuncia. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Y sobre el tema, Bolivia celebró una cumbre de mujeres donde se definieron nuevos métodos y medidas para enfrentar este flagelo contra ese sector de la población. Delegadas de 400 organizaciones sociales e instituciones elaboran propuestas para la reglamentación de la recientemente aprobada Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Si bien ya contamos con esta norma, todavía falta una reglamentación para que pueda darse una aplicación efectiva para que las mujeres puedan denunciar la violencia. Para reglamentar y recoger las propuestas, cómo queremos cumplir esta ley, tanto hombres y mujeres, no solamente para las mujeres, sino que desde la casa tiene que partir la educación. La nueva ley reconoce como un delito específico el feminicidio, que castiga con penas de cárcel de 30 años sin derecho a indulto, e impone la adopción de una serie de medidas para prevenir la violencia. La ley está hecha, pero nosotros necesitamos enmarcarlo en un ámbito de ejecución y por ende esa ejecución va a nacer el día de hoy con esa reglamentación. Trabaja en la prevención, en la educación, en la atención y por supuesto también en la penalización. Pero todo esto necesita por supuesto un paraguas institucional y económico. El gobierno ratificó su decisión de apoyar todas las iniciativas destinadas a modificar una cultura de violencia desarrollada por una sociedad machista. Ningún Estado revolucionario o ninguna organización social ha de ser igualitaria, comunitaria en el sentido pleno del término, si no incorpora en su bagaje de luchas, de tareas, el desmontamiento de la dominación. En Bolivia, la violencia contra la mujer adquiere ribetes dramáticos. 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia y en los últimos 5 años se denunciaron más de 400 casos de feminicidio. Solo el 1% de todos esos casos terminó en sentencia judicial contra el agresor. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Tiempo de una pausa, al regreso le contamos, el matrimonio igualitario en países de América Latina genera reacciones a favor y en contra. También analizaremos aspectos del patronato social en Rusia. Ya volvemos. Por permanecer en sintonía de Congénero. Tras la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Uruguay, comienzan a conocerse distintas historias de vida de personas que prevén convertirse en las primeras en legalizar sus uniones matrimoniales en ese país suramericano. La algarabía y el estruendo en las barras del Palacio Legislativo marcaron un momento histórico, cuando Uruguay se transformó en el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio de personas de un mismo sexo. Pero detrás de la votación parlamentaria, a la que se llegó tras décadas de enfrentamiento, maduración y discusiones, hay miles de historias mínimas, como la de Sergio y Rodrigo, quienes hace 12 años que viven en pareja.
hubieron manifestaciones de diputados de la Nación con un carácter de conservadurismo y de anacronía importante. Yo creo que todavía no está integrado la imagen de la opción sexual diferente al cotidiano de la sociedad. Sergio y Rodrigo quieren ser los primeros en anotarse para contraer matrimonio con esta nueva ley. Ambos trabajan vinculados a la producción audiovisual y cinematográfica y también a las comunicaciones. Por eso quieren que su matrimonio sea público, para impulsar a otros que estén en su misma condición y para seguir avanzando en una sociedad que aún tiene mucho de hipocresía y conservadurismo. La visibilidad puede ser importante quizás para otros y también para el nivel de la sociedad que verlo como una cosa común, como se casa cualquier pareja. Me parece que se trata un poco de eso. Y entonces jugamos, entre comillas, un poco en broma, bueno, así que vamos a ser los primeros en casarnos en Uruguay. Se estima que el registro civil podrá realizar el primer casamiento homosexual hacia finales de julio, según los plazos fijados en el proyecto. Y ya se anticipa que muchos serán los que sigan tras los pasos de Sergio y Rodrigo, dando el sí ante un juez de la Nación. Fabián Cardoso, Telesur, Montevideo. Y en nuestra sección ¿Qué hacer si? Conoceremos los trámites que son necesarios para que personas del mismo sexo puedan casarse en Argentina, ya que en Uruguay lo podrán hacer hasta finales de julio. Trámite de matrimonio. Se debe empezar el trámite entre 10 y 29 días antes de casarse. ¿Quiénes pueden hacerlo? Solteros mayores de edad, mediante turno por internet, al ingresar a la página web del Registro Civil, www.buenosaires.gov.ar/registro civil, y luego cliqueando en solicitud de turnos y reserva de sala. Los extranjeros solteros mayores de 18 años con documento nacional de identidad argentino vigente, la residencia precaria o permanente en iguales condiciones. Si alguno de los dos es menor de edad, viudo o divorciado, deberá solicitar el turno de reserva de sala de matrimonio de forma presencial en la circunscripción que desee. Luego deberán dirigirse al registro civil correspondiente con los documentos solicitados. Es recomendable hacerlo hasta con 3 días de anticipación a la boda. Seguidamente, deben preparar el dinero necesario el día del trámite. Luego es el momento de conseguir los testigos, 2 como mínimo y 6 como máximo, y reunir los requisitos obligatorios de cada uno. Finalmente se concreta tu casamiento en el registro civil o en la sede que elegiste. Sobre matrimonio igualitario. Con 51 votos en contra y 17 a favor, la iniciativa radicada por el senador Armando Benedetti, que pretendía dar viabilidad al matrimonio igualitario, fue negada por el Congreso colombiano, un fallo calificado por el ponente del proyecto como propio de un poder legislativo cavernario. El Congreso solamente parece conocer de postulados de la Iglesia Católica Romana, no de los postulados de la Constitución, o sea que esto más bien parece como una especie de fachada de catedral, pero que en última es como una pesebrera. Los miembros de la comunidad LGTBI lamentaron la decisión y expresaron que a partir del 20 de junio legalizarán sus uniones en las notarías del país. El plazo de la Corte vence el 20 de junio, nosotros estaremos en las notarías, 3 años de novios, y el 21 de junio estaremos para decirle al Estado que nosotros también tenemos unos derechos. No obstante, avisoran otras posibilidades para hacer valer sus derechos. La democracia realmente está llena de pactos y de poca independencia. Realmente, gracias, en Colombia hay equilibrio de poderes y vamos a ir al sistema judicial donde realmente hay independencia. El senador Roberto Gerlain, férreo opositor al proyecto, expresó que no se podían cambiar las tradiciones religiosas. Pretende cambiar la sociedad heterosexual que nos rige desde años inmemoriales. La sociedad heterosexual que está consagrada en la Biblia, la sociedad heterosexual que consagra nuestra tradición desde 1492. Entre tanto, en las afueras del Congreso colombiano, representantes de la comunidad LGTBI realizaron de nuevo un plantón para rechazar el hundimiento del proyecto. Milton Henao, Telesur, Bogotá, Colombia.
Es momento de cambiar de tema. La introducción de reformas legales similares a las de Europa Occidental y Estados Unidos por las autoridades de Moscú para crear en esa ciudad el llamado patronato social causa preocupación en diversos movimientos populares opuestos al que los órganos de Defensoría del Niño adquieran más poder sobre los hijos que la familia natural. Conozcamos detalles. Irina organizó la marcha. Tras perder en Noruega la custodia de sus hijos por acusar al padre de abuso infantil, hoy se consagra la defensa de la familia en la tierra natal. Yo me separé a 20 metros de mis hijos y me los llevaron a una dirección secreta. Este sistema de justicia juvenil funciona en Europa y en Estados Unidos. Otras activistas la acompañan hoy en la lucha legal contra la importación de modelos occidentales. La significación de la familia rusa por la cual luchamos es grande. Es gigantesca y por eso queremos unir a los padres de Rusia para hacer una muralla en defensa de la familia. Por lo pronto, ya ganaron la participación en la actualización legislativa. La voluntad de Vladimir Putin tiene un gran papel en que nos hayan empezado a escuchar. Él está dispuesto a escuchar a la gente. Pavel Astahov propuso crear el Consejo de la Familia. En la Defensoría del Niño ante el presidente surtió efecto el alerta callejero de Irina y en sus oficinas hoy se fragua la creación del Consejo de la Familia de Rusia. Jorge Petino Martínez, Moscú. Sin duda que el patronato social es un tema que ha generado gran polémica en Rusia. Por ello vamos a establecer contacto desde Moscú. Nos acompaña Irina Berkset, ella es líder de la organización social Madres de Rusia. Bienvenida con Género, señora Berkset, gracias por su tiempo para Telesur. Para comenzar quiero preguntarle qué se entiende por patronato social. Nadie sabe exactamente qué es patronato social. Para Rusia es algo nuevo, extraño e incomprensible. Por eso nosotros los padres estaremos en contra de esto y no lo queremos. Nosotros lo comprendemos como un control externo de la familia. O sea, viven el padre, la madre y el hijo. Y de repente el Estado le pone un director externo para que le diga qué van a comer, qué ropa ponerse, qué van a hacer y qué no pueden hacer. Por eso el patronato social no es solo una categoría rusa. Esta palabra vino de Occidente, donde el control externo de la familia es una cosa normal. Se introduce para poder quitar los hijos a la familia. ¿Cuál es la importancia de la lucha que lideran estas mujeres por proteger a sus hijos? El movimiento de padres que ahora se está despertando en Rusia es muy importante, no solo para nuestro país, sino también para el movimiento de padres del mundo entero. ¿Por qué? Hace unos días recibimos una petición de los padres de Estados Unidos, de Francia, de los Países Bajos, de Noruega y unos 100 países más. ¿De qué se trataba esta solicitud? Se trataba de las tecnologías, de leyes juveniles que destruyen las familias, dividen a padres e hijos. Tienen que ser echadas a la basura de la historia y no conviene a los padres de ningún país del mundo. La petición dice que la justicia juvenil no les conviene a los padres de ningún país y el 25 de abril será entregada en la sede de Nueva York de la ONU al secretario general de la organización Ban Ki-moon en nombre de los padres de todo el mundo. Hoy en día los padres quieren mostrar que está fuera de control, que no queremos contar con los estados, los presidentes que se entrometen en la familia. Nosotros no nos entrometemos en la política, ¿verdad? Somos un pueblo sencillo, gente sencilla. ¿Por qué ustedes se entrometen en nuestro territorio, en nuestro pequeño terreno, nuestra familia? La gente dijo, no al patronato social, no a la justicia juvenil. Resulta que nuestro pequeño movimiento de mujeres, de padres, se convirtió en un puente para este movimiento internacional. Si el mundo de hoy rechaza el patronato social y la justicia juvenil, entonces, ¿para qué tenemos que introducir